Bueno, vamos reuniéndonos. Hoy el tema tiene mucho que ver con la reunión, mucho que ver con la reunión, con la posibilidad de estar con otros, de hacer con otros, ¿no? Así que gracias por los saludos, envío saludos también, todos con todos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Vamos comenzando? Bueno, los saludo nuevamente a todos. Es una alegría estos encuentros. Hoy es nuestra reunión, nuestra conversación número 16, 29 de junio del 20. Y recordando un poco el lunes anterior, donde habíamos hablado de trazar caminos, abrir caminos para ir siguiendo, para dejarlos, para retomarlos. Estamos muy lejos de tener un programa. Estamos siguiendo las resonancias de cada uno de nosotros. Entonces abrimos un camino, abrimos otro, lo dejamos, lo retomamos. Bueno, el lunes pasado hablamos de la especularidad como un nombre de el reconocimiento de sí para los seres hablantes, para nosotros, que toma distintos momentos en nuestra vida, es decir, el reconocimiento de cada uno por sí mismo. Hicimos un comienzo del recorrido que lo vamos a retomar, tomamos algunas cuestiones de ese recorrido, nombramos también como tema a tomar en algún momento el tema de la identidad, de un modo distinto a como estamos acostumbrados a tomarlo en el lenguaje corriente. Hablamos también de individualismo y varias cosas más. Nombrado como camino. Entonces, hoy tomaremos una pregunta sobre el individualismo contemporáneo, que es algo mucho más allá de la inmediatez de este momento, pero importantísimo en la inmediatez de este momento, pero es importante para lo que fue el siglo XX y ahora el siglo XXI. Digamos, una pregunta sobre el individualismo contemporáneo. Vamos a abrir algunas cuestiones para ir encaminándonos a hacer una diferencia que en el lenguaje corriente quedan superpuestas, casi bastante parecidas, entre solo y soledad. Vamos a ir hablando del individualismo y vamos a ir diferenciando de a poco solo de soledad. ¿Por qué esto hoy? Que de los puntos que había mencionado como caminos el lunes pasado, en realidad era el último. Bueno, pero lo que pasa es que varias personas hicieron mención al interés de que tomáramos esto, y entonces realmente hacer juntos es esto, ¿no? Hacer juntos es esto. Bueno,
tomamos el quinto punto ahora. Total, en algún momento retomaremos todo lo que es la especularidad, los espejos, el reconocimiento y demás, la identidad y otros temas. Entonces, llegó a partir de ustedes, muchísimas gracias, y esa es la razón. De todos modos, seguimos entrando y saliendo. De los muchos aportes de la semana, también, en relación a esto, agradezco un aporte de Carlos Magistric, que nombró algo que hace tiempo que no lo recordaba, pero nombró una obra de Werner Herzog, digamos, un documental que se llama Encuentros en el fin del mundo. Este cineasta es absolutamente extraordinario, les recomiendo que lo busquen, vean este documental. Él tiene una absoluta singularidad, un compromiso con el planeta, un compromiso con él mismo. Es decir, a mí me parece que es emocionante cómo se sigue, no se traiciona, se sigue a sí mismo, ¿no? Entonces, en realidad hace una investigación en la Antártida, ese es el documental, precisamente, en este continente blanco, que uno podría decir, si nos guiamos por lo fenoménico, por lo que aparece, bueno, gran soledad, solos, soledad, bueno, pues no. El comentario que acercó Carlos es que es un proyecto en la Antártida financiado por Australia, en donde algunas pocas personas desarrollan actividades que parecían o parecerían irrelevantes, muy singulares, muy locas, en el más maravilloso de los sentidos. Entonces, cuando Herzog le pregunta a uno de los solitarios participantes, después vamos a ver si eran solitarios o no, solitarios participantes contistas que hacen ahí lo que los demás no se atreven. Y dice, el universo sueña a través de nuestros sueños, ¿no? Entonces, bueno, acá él dice, gracias a la locura de algunos, pocos, los demás podemos seguir. Sí, me parece que de varios modos dijimos que usar la locura propia y usar la de los otros. Realmente les recomiendo, porque es muy particular la experiencia. Es casi, diríamos, un cántico todo el documental, un cántico a la libertad de expresión, un cántico a la singularidad de cada uno, un compromiso con hacer aflorar y visible al mundo una vida que está oculta, lo vivo de los icebergs que realmente están animados, toman vida propia. Dijo, bueno, pingüinos no, porque todo el mundo agarró pingüinos, él es lo menos masificado que hay, así que, pero las investigaciones sobre especies singularísimas, sobre cualidades alimentarias insólitas de ciertas especies que están en ese lugar. Entonces, cuando, sí, había, él no se ocupó de los pingüinos, pero por supuesto tenía un investigador también con el tema de los pingüinos, imagínense la cantidad que hay en la Antártida. Entonces el experto, él le preguntó al experto en pingüinos si había casos de homosexualidad en los pingüinos. Dice que no, pero había casos de hembras cuyos comportamientos podían ser asimilados a la prostitución. Algo muy singular de ese investigador. Entonces, también dijo algo muy interesante, y acá, sí, dice que de pronto, los pingüinos que se dirigen en su recorrido al mar para seguir su vida, hay de pronto uno que se lo reconoce como desorientado y va exactamente para otro lado y solo. Ese no,
va para otro lado y solo, para un lugar que además, como no es el mar, al poco tiempo tiene asegurada la muerte, ¿no? Eso sí, pero como algo que lo pone del lado de algún orden de locura. Entonces, caminando el pingüino está filmado hacia una soledad sobrecogedora, es muy impresionante. Ahí también había lingüistas preocupados por la preservación de las lenguas, una actividad frenética, científica, y realmente es un cineasta muy comprometido, y uno podría decir, ¿soledad? No. Cada uno profundamente concernido por lo que va haciendo. Era cada uno consigo mismo y con los otros. Y él fue haciendo una danza entre unos y otros. Y Herzog fue singular siempre. Les voy a decir algo, un minutito nada más. Es decir, es una persona, nacido en las montañas de Baviera, hizo su primera llamada telefónica a los 17 años y no supo que existía el cine hasta los 12. Y a partir de los 17 ya se dedicó al cine, fundador del nuevo cine alemán, ensalzador de los antihéroes. No le interesa plantear héroes en una película tan maravillosa. Miren el título, ¿Dónde sueñan las hormigas verdes? ¿Habla de hormigas? No, no habla de hormigas. Habla de la ocupación de tierras en Australia. Es alguien que tiene radicalmente que ver con la creación. Estuvo nominado al Oscar este documental. Acá tenemos un comentario. Sí, Laura Turner dice que la obra de Herzog es maravillosa. Exactamente, así es. Oscar dice, aunque de algún modo algo del humano habrá pasado al mundo animal con el pingüino suicida. Es una buena pregunta para investigar, porque especialistas en animales domésticos, que son los que tienen la mayor cercanía, no es el caso del pingüino, que tienen la mayor cercanía con los humanos, hablan de la neurotización del animal, el mimar, es decir, mímesis, el mimar la lógica de los síntomas del dueño o la dueña. Así que, en el caso de los pingüinos, se los vamos a preguntar a alguien que sepa de pingüinos un poco más que yo. Así que bueno, este es un momento particular en el mundo. Me interesó tomar este aporte, compartirlo con ustedes, para trabajar juntos. Este es un momento en el mundo y en el país donde hay una gran necesidad de unión. Nosotros vamos a hablar del individualismo. Estamos en un momento particular. La unión se necesita radicalmente siempre, pero este es un momento muy particular, tan particular que nos ha sorprendido de un modo feroz a todos, ¿no? Entonces, sí, se necesita, nos necesitamos. Por eso que me parece que este tema había que hacerlo entrar lo antes posible también, además de los pedidos, ¿no? Fíjense que a la cuestión humana segregativa de siempre, se le une, se le reúne, se le agregan de pronto segregaciones nuevas respecto a la peste, ¿no? Está ocurriendo acá en distintas unidades geopolíticas de Latinoamérica, no solo acá, por supuesto, ¿no? Aparece el miedo a la infección, se produce casa de brujas, algo así como, bueno, un edificio que tiene un caso, entonces se demoniza al enfermo, en vez de enfermo pasa a ser un demonio. Este tipo de cuestiones que es muy importante hablarlas, porque cuidarse es otra cosa que demonizar. Demonizar es el camino al pánico, ¿no? Entonces, a la histórica segregación de Latinoamérica, que ya tenemos una historia impresionante en esa dirección, le vamos a agregar otra. Bueno, hagamos algo para
para evitar esto, ¿no? Es decir, el rechazo es una cuestión humana. El rechazo es una cuestión humana y aparece por un tema, aparece por el otro, bueno, apareció también con esto, bueno, no puede ser de otro modo, pero es distinto si tratamos de pensar algo. Entonces, ¿por qué importa? En este momento. Bueno, porque en este momento es cuando menos necesitamos el sálvese quien pueda, que es lo propio del individualismo contemporáneo, efecto del capitalismo contemporáneo. Entonces, no necesitamos eso, no sobra. Está, sí. Entonces, si decimos individualismo, decimos encierro, encierro en uno mismo. Encierro en el uno, suena rara la frase, ¿sí? Encerrado en un uno unificado, como si estuviéramos adentro de una bocha cerrada. Bueno, entonces, ¿cuándo estamos encerrados? Cuando decimos yo soy, y esa pasa a ser la palabra que nos nombra en toda nuestra diversidad. Eso no nos nombra nada, nombrará algo. Entonces estamos diciendo que lo individual es cerrado, comprimido, sin otro. Vamos a ver. En el individualismo no hay alteridad. Está ese sálvase quien pueda. Que esa invitación a la competitividad, esa invitación feroz del mercado. Entonces, si decimos, ocupémonos de que haya incidencia, bueno, acá hoy, modestamente, es que algo tenga una sonoridad sobre alguien y haya un hacer como consecuencias. Porque cuando algo es sonoridad, lo que sigue después es algún hacer. Bueno, es una invitación entonces a generar nuevos espacios, a hacer algo con esto, que no sea una conversación y punto. Vamos por más. Digamos, una propuesta en donde entre lo nuevo. El individualismo tiene una ferocidad porque en el individualismo uno va contra el otro, pero también va contra sí mismo. Va contra sí mismo, porque la elección es la soledad. Entonces, todo es mucho más difícil sin otros. El año pasado habíamos empezado con la idea de que el psicoanálisis, el que nos interesa, tome cartas en el asunto respecto del individualismo. Sí, sí, y ahora lo retomamos, pero le damos otra vuelta y vamos a agregar además otros autores para que nos acompañen. Entonces, una vuelta nueva. Es el gran tema de la época, es, digamos, fíjense que depende, ¿no? Habíamos hablado de las distintas, no habíamos hablado nada, de las distintas corrientes en la economía, las distintas tienen una posición distinta del individualismo. El mercado fomenta el individualismo, fomenta la competencia, fomenta, sálvese quien pueda. Entonces, hay toda una consecuencia en cuanto a la posición en las teorías económicas y en lo que se va eligiendo. El individualismo produce individuos no divididos, cerrados, sin otros. Pero nos hemos encontrado porque la clínica de todos los días nos lo muestra. El miedo, la presencia de la angustia, la presencia de la desesperación. Entonces, a mí me parece que es interesante pensar que respecto del encierro tenemos una deuda con nosotros mismos, cada uno. No una deuda con el otro, primero una deuda con nosotros mismos. Para salir de nosotros hacia el hay otros, hacia el poder hacer con otros. Acá Miguel Leotine dice, el individualismo como mecanismo de defensa, yo diría, desde alguna corriente podría perfectamente sostenerse eso.
dando una vueltita, yo lo tomaría por otro lado. En realidad, me parece que el individualismo es el fracaso de la propia defensa. Porque la propia defensa, que es ni más ni menos, no estoy hablando de mecanismos de defensa como un término técnico, digo, la defensa de cada uno de nosotros como seres hablantes. La defensa es poder responder a cada una de las circunstancias. Sí. Ahora, de la mano del encierro, de la mano del no con nosotros y no con el otro, son las peores condiciones para la defensa. Así que a mí me parece que el individualismo presenta de por sí un fracaso de la defensa, un fracaso del hacer. Y además extrema las dificultades en este rechazo al otro. Cada uno encerrado en sí mismo produce reducción, lo que permite dar el paso al momento siguiente, al momento histórico siguiente, a la experiencia siguiente, es que entre lo de afuera, entre exterioridad. Entonces, estos sistemas vigentes en el mundo, en este capitalismo contemporáneo, nos encierra, fabrica individuos, colección de individuos. Esto lleva a la soledad, y ahí empezamos. Vamos a poner, por momentos hablamos de solo, por momentos de soledad. Del individualismo vamos a la soledad. Vamos a no hay otro, vamos al encierro. Vamos al confesarnos casi para adentro. El poder abrir algo de ese encierro permite que podamos testimoniar, hablar testimoniando de nuestra vida, no confesarnos, hablar testimoniando de nuestra vida. Lo interesante en un análisis es poder hablar de sí. Esto no implica ningún encierro. Hablar de sí es poder poner en juego lo más singular de cada uno de nosotros. No es narcisismo encarnado, no. Es encontrarnos con lo más singular y propio de cada uno de nosotros. Eso es hablar de sí. Con individualismo, ¿qué pasa? Destroza la comunidad. Individuo, 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 individuo. Sálvese quien pueda. Ahí podemos introducir desde el psicoanálisis una noción nueva, porque esa noción fue siempre de la política, fue de la sociología, fue de la antropología, pero que la dirección de lo que estamos hablando nos lleve a ser pueblo. Y la pretensión es que en esta reunión tengamos la experiencia de pueblo, la experiencia de estar cada uno consigo mismo y con los otros. Bueno, la importancia de ser pueblo, sí. Lo individual destroza la comunidad. Ahí decimos, lo popular no es el pueblo. Ser pueblo es esto. Cada uno con su singularidad y con otros. Darle, me parece que el psicoanálisis tome cartas respecto de hacer algo con los individualismos vigentes en todos nosotros. Nadie podría decir que no tiene nada que ver con eso. Imposible. Bueno, pero tomar cartas en el asunto es también tomar cartas respecto de hacer algo con el miedo y la desesperación. Sí, exactamente. Cuestiones fundamentales. Fíjense que la competencia se vale de la amenaza. Si no haces esto te va a pasar tal cosa. Entonces, el mercado funciona así, hay que apurarse porque entonces el otro te va a ganar, te va a sacar el puesto, etc. Entonces, el miedo y la amenaza, ojo, son en realidad fracasos de los afectos, pero son muy propios del individualismo, precisamente porque
nos lleva al solos. La amenaza intentamos correrla cada vez. Individualismo, soledad. Bien. En realidad, podríamos decir, de la mano de la ética del psicoanálisis, diríamos, en relación a lo que nos pasa, el deber, pero no el deber como lo obligatorio, el deber en el sentido de una deuda con uno mismo, poder dirigirse a otro para salir de los propios encierros. Eso podríamos decir como uno de los modos de hablar de los caminos de un análisis, ¿no? Bien. Bueno, entonces, corremos el miedo, la amenaza, etc. Este uso de la idea de el deber, dirigirnos a otros, en realidad es recurrir al otro. Eso es salir del encierro individualista, salir de la soledad. Entonces, ¿cuál es el efecto? Personas entrelazadas, no individuos quizás reunidos en un ámbito o en ninguno. No, personas entrelazadas. La soledad es individualista. El psicoanálisis presta otredad, que haya otro. Presta el dirigirnos a, nos llama desde afuera. Entonces, solo no es soledad, solo es autosostenidos, no sostenidos del otro y por lo tanto capturados en el otro, como una dirección a plantear. Plantear el solo como autosostenimiento de uno mismo, el solo como soberanía de sí. Entonces, soberanía de los pueblos, soberanía de cada uno de nosotros como seres hablantes. Es otra acepción de la palabra soberanía. Es decir, sería algo así pensar como el análisis a esa fuerza feroz que nos lleva a la soledad y a lo individual, poder prestar una fuerza inversa que le haga resistencia a esto. Entonces, que haga entrar lo propio, lo más propio, y entrar al otro. Podríamos decir el psicoanálisis como una ética de la resistencia, pero ¿qué es la resistencia? Una ética de la construcción de una fuerza que vaya para otro lado que el individualismo. Eso es tratar el individualismo. Poder tener recursos para tirar en una dirección inversa. Está claro que con el psicoanálisis el capitalismo va en otra dirección. Dice que hay objetos, que hay que ir corriendo tras los objetos. Bueno, el psicoanálisis dice, no hay ningún objeto que va a satisfacer al ser hablante, así que eso es una ilusión. Así que, pero que el psicoanálisis del que estoy hablando plantee no quiere decir que muchas clínicas no han quedado absolutamente pegadas al capitalismo contemporáneo, y me parece interesante tener elementos, herramientas para localizar esas cosas que para mí son desvíos. Claro, acá dice Norberto, deber, puntos suspensivos, hacer para pasar como don. Claro, es decir, dirigirnos a otro para que pase algo, para que se transmita algo, para que se pueda tomar algo, para que se pueda salir de lo cerrado, vencer el cierre, atravesar las únicas miradas. El individualismo tiene únicas miradas, únicos criterios, únicas creencias. Cierre, 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 cierre. Solo importa ese que está ahí individualmente ubicado. Entonces, estamos diciendo, se trata de la propuesta de una política que implica el sostenimiento de lo abierto.
de lo cerrado a lo abierto. Así de simple y así de no simple. ¿Mm? Fácil de decirlo, hay que hacerlo. ¿Mm? Es decir, poder querer entregar nuestros encierros para abrir puertas, ¿no? Entonces, es ir de las versiones únicas a las múltiples, ¿sí? Lo múltiple, lo diverso. ¿Mm? El psicoanálisis es social, entre distintos puntos de vista simultáneos, ¿m? Hacia el salir de los encierros. Es decirle no al uno, no al uno. También pensar que parte de esto, que es una acción, proponerse un tratamiento del individualismo, también es decir, poder estar, si lo decimos gauchescamente, galopando al costado de aquellos que en los países, en todos los países, que el psicoanálisis pueda galoparle al costado a los gobiernos que se ocupan de proveer alimento, hábitat, posibilidad de producción y demás. Y nosotros dedicarnos, contando, por eso digo galopar al costado, porque eso es imprescindible. Es imprescindible. Bueno, entonces, ocuparnos de otro alimento, sí, de otro alimento, de alimentar lo humano. Alimentar lo humano. Es otro alimento, de salir del individualismo. Permite ir más allá de la necesidad. Que los que tienen que ocuparse de esa cuestión absolutamente imprescindible, que es la comida y el hábitat, ¿no? Que esos puedan contar con que hagamos otra cosa para todos los países. Entonces, esto no es sin el derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque individualistas, encerrados, versiones únicas, ahí no está la verdad. Ahí está una imagen, un criterio, una creencia, ¿no? Entonces, no está puesto en juego lo singular del hablante y no está puesto en juego la diversidad del mundo. Quedamos lejos de la diversidad del mundo. Entonces, ¿qué es alimentar lo humano? Es esto. Vía el psicoanálisis estoy proponiendo porque estoy hablando desde allí. ¿Esto qué? Ir hacia un nosotros, ir hacia la potencia de un nosotros. Es otro alimento muy importante. Entonces, la idea es cómo el capitalismo contemporáneo convierte todo en una mercancía. Bueno, ahí tenemos un abismo, un borde muy filoso, que esto no sea una mercancía más. Que no sea una mercancía más, que sea una oportunidad para lo abierto, una oportunidad para ser pueblo con otros, una oportunidad para encontrarnos y encontrar al otro. En los encierros hay engaños, grandes engaños. Hay convencimientos férreos, ideas únicas, empecinamiento. No está lo alter, no está el otro, no está la alteridad, no está la otredad. Entonces estamos diciendo ir hacia lo abierto, el sostenimiento del abierto, que son distintas creencias, distintos puntos de vista, lo variado, lo múltiple, lo multivocal, dijimos en algún momento. Es necesario cada vez la ruptura de esas hegemonías únicas, de esa ferocidad que es nuestra, es humana. Sí. Entonces, poder apostar a la pluralidad,
no se puede no pasar por la pluralidad, porque lo verdadero del mundo es plural, es diverso. ¿Mm? Cuando decimos pueblo decimos todos. Es importante poder hablar del análisis como la ética de la resistencia. ¿Mm? Entonces, plantear otra relación con los otros, otra relación con los objetos. Creo que en alguna de las conversaciones dijimos, claro, el capitalismo no invita a que ames lo que producís. Entonces, invitar a armar lo que producís. Entonces ya no sos una máquina de producir objetos, sino que es tu obra. Lo que producís es tu obra. También transmitir el amor a lo hecho, el amor a la obra, a la cosa construida. Tomemos, ¿qué dijimos de soledad hasta ahora? Más o menos así. Soledad, no hay pregunta, no está la pregunta de la que hablamos el lunes pasado, no hay pregunta. Soledad. Es individual, soledad. Sin otro, sin alteridad. ¿Mm? La enorme carga de no contar con el otro en la vida. Bien. Aislamiento, sí. Estos aislamientos, estas separaciones, esa competitividad se hace con el odio humano, sí, sí. Con convencimientos férreos, cerrados, miradas únicas, no hay otros. Soledad. No vuelve nada del otro si estamos encerrados. Para que vuelva algo del otro respecto de lo que dije o hice, es necesario no estar encerrado. Entonces no hay retorno, no hay reflejo, no hay vuelta. ¿Mm? Entonces, y de solo. Ahí dijimos soledad, ahora decimos solo. Hay una pregunta, ¿sí? Ahí está la posibilidad de la pregunta. Hay otro. Hay un sí mismo que puede ponerse en juego, que es lo más propio del ser hablante y su singularidad. No hay soledad, hay hacer, hay un hacia lo que sigue, porque no hay encierro. Adentro, vivir adentro de una bocha no se va a ningún lado. Hay soberanía, soberanía de cada uno, que no es sin el discordar, no es todos pensando lo mismo ni diciendo lo mismo, no, es con la diversidad, no sin el discordar, fundamental el discordar. Está la posibilidad de hablar de sí para cada uno, sin subjetividades, a mí me parece, yo siento, yo creo, no. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Eso es salir. ¿Qué es lo que está pasando en esta escena? ¿Y qué me está pasando con esta escena? Ahí estoy en el mundo, ahí estoy habitando la escena. Ahí estoy. Bien. Bueno, para ese lado, la soberanía de eso. ¿Mm? Entonces, sin subjetividades, cada uno consigo mismo y con el otro, y entonces, si hay reflejo, algo viene del otro donde voy a descubrir al otro, lo verdadero del otro, y tengo la oportunidad de acercarme a poder aprender con H algo de lo verdadero propio. Si hay reflejo, si hay retorno, no hay soledad. Acá otro aporte en el encierro, está impedido el don, sí, dice Néstor. Entonces, el acontecimiento amor no se produce. Exactamente, queda retenido el amor, pero no el amor como ideal, Y fíjense que en esta vuelta por el individualismo, he tomado algo que me gusta mucho,
servirme de Spinoza. Entonces, Spinoza es un temido pensador por lo subversivo, por lo revolucionario. Murió en 1677, el 21 de febrero, fue enterrado el 25, 4 días después, tenía 44 años, muy joven. Una vida durísima, como pagó por su libertad de pensamiento. Sobre su tumba estaba la siguiente frase, fíjense, la ferocidad, el ensañamiento, porque planteó muchas cosas nuevas. Entonces quedó del lado de la herejía, excomulgado, echado de la colectividad judía. Sobre su tumba decía, escupid sobre esta tumba que aquí yace Spinoza. Más odio, imposible, ¿eh? Pagó con la excomunión su pensar libre. ¿Qué lo llevó a esos pensamientos? Su talento. Un creador. ¿Qué lo llevó? Bueno, él vivió a mediados del siglo XVII en una pequeña zona que estaba bajo el comando de Holanda y vivían en una sociedad bastante armónica, donde había un cuidado de los pensadores, de los artistas, todo estaba bastante bien y floreciente hasta que llega, ellos se nombraban como libres y conscientes y demás, y no aceptaban ninguna autoridad monárquica o de ningún orden si no estaba consensuada por la comunidad. Eso era. Bueno, lo perdieron. ¿Cuándo lo perdieron? Cuando la Casa de Orange entró militarmente. Bueno, una vieja historia del mundo. Entonces, miren una frase, y después paso a otra cosa porque nos quedamos con pocos minutos. El hombre que se guía por la razón es más libre en el Estado, donde viven según leyes que obligan a todos, y que en la soledad, donde solo se obedece a sí mismo. Esto es una frase de la ética de Spinoza. Fue un defensor de lo público, un defensor de lo colectivo, un defensor de los dos lados, ¿no? De los dos lados de la escena, de lo individual y del Estado, y de la organización para vivir en comunidad. Es decir, protegía las libertades individuales y las colectivas. Por lo demás, dice Spinoza, ¿no? Aquella sociedad cuya paz depende de la inercia de sus súbditos, que se comportan como ganado porque solo saben actuar como esclavos, merecen más bien el nombre de soledad y no de soledad. Entonces, bien, dijimos solo soberanía propia, más allá de la soberanía de los pueblos, la soberanía de cada uno, nosotros como pueblo. Estamos hablando del autosostenimiento, de no estar tomados del otro. Allí no hay, cuando hay soberanía, esto que llamamos autosostenimiento, momento, esto es momento por momento, no algo que se conserva, bueno, verificable momento a momento. Allí no hay dominación, no hay dominación. ¿Por qué? Porque está cada uno respecto del poder de sí, donde cada uno está realizando acciones, no para el otro, por el otro, cumpliendo con el otro, sino respecto de la deuda que tiene consigo mismo. Y a eso llamamos ética. La deuda con unos mismos. Es decir, un camino de traicionarnos lo menos posible. Un camino hacia renunciar al encierro y estar con otros. La libertad es un nombre de la soberanía, pero no como ideal, no, sino como un saber hacer con la creación, con lo suelto, con la innovación. Entonces diferenciamos soberanía, dominación. Sirve para los pueblos, pero hoy lo estamos hablando respecto de nosotros como seres hablantes. Aquí Norberto dice, claro, el derecho a hablar, dice Norberto,
como presentación de los soberanos. Sí. Y Néstor dice, ¿cómo ubicar el quedarse en casa por fuera del encierro? Bien. Es decir, si se superpone el quedarse en casa con el encierro, es porque estamos tomados por el encierro. Si no, no coincide nunca. La puerta de calle no encierra a nadie. Lo que nos encierra es las versiones únicas, las creencias únicas. El no poner en juego lo propio, en no dirigirnos al otro. Eso es lo que nos encierra. Podemos estar más en el mundo que nunca, y te está pasando esto para algunos. Más en el mundo que nunca, adentro de las casas. También pasa esto, no crean que es delirante, ¿eh? Bueno, entonces, también este abierto implica que, bueno, que podemos ir a lo que sigue, a lo siguiente. Entonces, bien, el poder movernos. Entonces, los invito a la lectura de Spinoza. También hay un libro muy pequeñito, de un francés del siglo pasado que se llama Jean-Luc Nancy, que se llama El intruso. Y entonces plantea precisamente algo que tiene que ver con el intruso, no es otro que yo mismo, y no es otro que algo del mí mismo. Tiene un modo, no es psicoanalista, es un pensador que tiene mucha gracia en sus textos, muy una lectura muy amable, sin dificultad y muy intensa. Entonces el intruso está nombrando, digamos, en el encerrado, unificado, individualista, no entra nada de afuera, no hay ningún intruso, hay un absoluto acuerdo con uno mismo y una ceguera importante. Bien, él habla de el intruso de cada uno, que es esto, lo otro, no estar unificado, sino lo diverso nuestro. Y, bueno, tiene ese texto muy interesante. Bueno, acá hay otra, eso es una invitación, vamos a seguir el mes que viene, pero acá, a ver, claro. Entonces, Nazaret dice, claro, el encierro no es geográfico, exactamente. Podemos estar en la mitad de un paisaje cordillerano y estar encerrados. Más abierto, imposible, claro. El encierro no es geográfico. El encierro es rechazo del otro y rechazo de sí mismo para cada uno. Sí, creo que fui contestando varias preguntas. Siempre conseguir conversar. Como les dije al principio, vamos por caminos, los retomamos, de pronto veremos en la próxima que tomamos, pero estamos hablando de especularidad, reconocimientos, no reconocimientos de sí, identidades, distintos modos de entrada, el individualismo como una deuda del psicoanálisis con lo contemporáneo. Es una deuda de varios. A ver, cómo pasar a versiones menos feroces, menos sádicas, menos injustas, que además en un momento de pandemia, donde se produce un empobrecimiento general, el empobrecimiento general no es todos en la misma proporción, no. Es decir, los más carenciados
pierden mucho más. Acá está Verónica que dice, claro, Verónica dice, una entrada al encierro es poner en juego lo endogámico de cada uno. Claro, es con lo endogámico de cada uno, porque es con lo que está el encierro, por supuesto, con lo endogámico de cada uno, desde ya. Porque es lo endogámico lo que lleva para adentro, lo que lleva a retener, lo que lleva a pensar que tenemos alguna propiedad para cuidar. A mí me gusta trabajar con el engaño del sujeto moderno, que lo mencioné al pasar y que en algún momento lo voy a tomar, esto de creer que podemos ser dueños de algo, ¿no? Dentro del individualismo es el objeto a completarnos, el objeto a poseer. Bueno, estamos hablando de ir hacia lo abierto en cada uno de nosotros. Cristian, te agradezco el comentario, dice, conmovedora transmisión, la de hoy. Me alegro. Para mí este es un espacio muy importante que me da mucha alegría prepararlo y estar aquí con ustedes. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, muchísimo. Háganos llegar. Después vamos viendo cómo hacemos las decisiones, qué tomamos, qué no tomamos y demás. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias por las intervenciones, por haber podido dialogar, por hacer cada vez más verdadero este espacio. Es decir, muchas gracias.